Hola, muy buenas tardes. Os doy la bienvenida con esta sesión de orientación a la asignatura de Psicología de la Comunicación. Soy Elisa Sánchez y soy la profesora de vuestra asignatura. En esta sesión vamos a comentar, pues la asignatura, el horario de tutorías, la manera de contactar conmigo, cuáles son los contenidos, las actividades previstas, el cronograma, unas orientaciones para el estudio, orientaciones para el examen y dudas y preguntas que os puedan surgir. Una breve presentación mía. Soy psicóloga. Desde hace más de 15 años trabajo como consultora y formadora en el desarrollo de las habilidades profesionales, entre ellas habilidades de comunicación interpersonal, habilidades de comunicación a la hora de hablar en público, etcétera. Si queréis más información sobre mi experiencia y proyectos, os facilito mi perfil de LinkedIn. El horario de las tutorías telefónicas es los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana en esos horarios. Por supuesto que podéis contactar conmigo fuera de esas horas a través de los foros de tutorías, a través de la mensajería del aula virtual, de forma más rápida y ágil a través de un email. Y bueno, pues también si en ese horario de tutorías telefónicas, pues os resulta difícil llamarme o tenéis una duda y no queréis esperar, podéis enviarme un email o un mensaje a través del aula virtual diciéndome a qué hora os es más cómodo, fácil hablar por teléfono y yo pues os llamo en ese horario, por ejemplo. Todos los horarios que se indican en la guía docente, que vamos a comentar también en esta sesión, son la sede de la UDIMA en Madrid. Por si acaso alguien está fuera de la península o incluso en otro país, que los horarios a los que hacemos referencia son esos. La plataforma, por ejemplo, no se puede configurar en diferentes horarios o de la entrega de actividades o la realización de los controles. Así que prevalece los horarios de Madrid. ¿Cuáles son los contenidos de la asignatura? Bueno, pues están basados en el manual, en el libro, y tenéis las 10 unidades en PDF en el aula. La primera es Psicología de la Comunicación, Persuasión y Cambio de Actitudes, y a partir de ahí analizamos cuáles son los elementos esenciales en esta comunicación. ¿Quién emite el mensaje? El emisor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué palabras se dicen? ¿A quién se le dirige el receptor? También unas aproximaciones más recientes al estudio de la comunicación. Analizaremos la comunicación verbal, no verbal, algo que muchas veces nos preocupa. ¿Nos están mintiendo en esta comunicación? ¿Hay algo de mentira o falacia o cuáles son estas mentiras, ¿no? La influencia interpersonal y la comunicación en grupos. Estos son los contenidos obligatorios básicos de la asignatura. Además, en el aula tenéis diferente información que se considera complementaria, que no entraría en los controles ni en el examen presencial. Por un lado, pueden ser documentación externa, de enlaces, vídeos, etcétera, que considero que puede ser relevante para profundizar o para ampliar algún contenido, y también vídeos y resúmenes, que he colgado el de la primera unidad y voy a seguir colgando el resto de vídeos y resúmenes. En algunos aspectos, pues a lo mejor es un resumen solamente, en otros aporto algo diferente, porque creo que puede resultar interesante para algunos y algunas de los alumnos, ¿no? Pero eso no quiere decir que como es complementario vaya a entrar en el examen. Es asignatura complementaria, o documentación complementaria, perdón, no obligatoria. Actividades. Están previstas diferentes actividades. 4 actividades de aprendizaje. No son obligatorias, son voluntarias. Son muy recomendables que las realicéis porque ayudan al aprendizaje, al asentamiento de todos estos contenidos. No se van a calificar si se realizan fuera del plazo. Además, hay 2 actividades de evaluación continua que se consideran actividades de realización obligatoria y tienen un 20% de ponderación en la nota final de la asignatura. Cuando se entregan fuera de plazo, se califican
con un máximo de 8. Tener en cuenta también los plazos de entrega que se indican en la guía docente, porque tenéis una fecha tope, que es el 14 de enero, ¿no? Para poder tener tiempo suficiente para dar el feedback correspondiente antes del examen final presencial. 4 controles, que son obligatorios, su realización, el 10% de la nota final, 20 preguntas de 3 opciones de respuesta, solo una de ellas es verdadera, tenéis 2 intentos con un tiempo de 1 hora para su realización y también la fecha límite o tope para realizarlo es el 14 de enero. El 60% de la calificación final de la asignatura es el examen final presencial. El cronograma, la asignatura se inició el pasado 25 de septiembre y finaliza el 18 de febrero, aunque tenéis que tener en cuenta esa fecha tope de entrega de actividades y realización de controles, 14 de enero. Los exámenes, ya como es una asignatura optativa y habéis ya cursado más cursos con la UDIMA, sabéis que con fecha de antelación suficiente, con anticipación suficiente, vais a recibir una encuesta para inscribiros en la convocatoria, sede y horario que más se ajuste a vuestras necesidades. Las fechas previstas son el fin de semana 27 y 28 de enero y 3 y 4 de febrero. Hay una convocatoria extraordinaria para aquellas personas que no se puedan presentar, bien porque la fecha no les coincida, porque no cumplan los requisitos de presentación al examen, que ya los vamos a comentar, o porque no hayan superado el examen presencial en la convocatoria de enero y febrero, y será en septiembre, 1 y 2 de septiembre. Orientaciones para el estudio. Ya habéis cursado más asignaturas y posiblemente tengáis vuestra propia metodología de estudio. Algo que para mí es básico es leer la guía docente, esas indicaciones que os facilitamos con, bueno, pues actividades, fechas de entrega, etcétera. Y establecer un método de estudio en el que, al leer las unidades, realices una lectura más tipo comprensiva que de memorizar. Analizar, entender, comprender esa información. No centraros tanto en aprenderos de memoria de carretilla unos datos, porque lo importante es esa comprensión. Elaborar apuntes desde un estilo personal. Sabéis que muchísimas de las orientaciones que se dan para el estudio es que cuando escribimos a mano, por ejemplo, con el bolígrafo o rotulador, pues nuestro cerebro analiza e interpreta de una manera muy diferente la información a si lo escribimos con el ordenador o si leemos un texto. Por lo tanto, os recomendamos la realización de esos apuntes adaptados a vosotros. Utilizar los controles, además de para aprender, para preparar el examen presencial, porque al ser una parte también tipo test os va a ayudar el realizar esos controles, el chequear cómo vais de orientación hacia ese examen. Y emplear todas las actividades, tanto las obligatorias como las de aprendizaje, para aplicar de una manera práctica esa teoría. En las unidades, aunque incluimos ejemplos y casos, es también importante que lo traslademos a actividades que se plantean, casos concretos en las actividades de evaluación continua de aprendizaje, para así conseguir ese aprendizaje comprensivo. Muy, muy importante, para poderse presentar al examen final es necesario tener aprobada la actividad de evaluación continua y los controles. Es algo, bueno, pues requisito. Y para aprobar la asignatura es necesario tener aprobado el examen final presencial. Esto quiere decir obtener una calificación de 5 o más. Ahora vamos a comentar cómo es este examen final presencial. Y además una nota media de la asignatura total 5 o superior a 5. Porque puede ser que en el examen esté aprobado, pero no se obtenga la calificación media superior a 5. Son diferentes requisitos. Me gustaría dejarlo claro desde el inicio. Se indica la guía docente y también queremos dejar constancia en esta sesión de orientación. Para la convocatoria de septiembre, si alguien se tuviese que presentar, se van a guardar las calificaciones de las actividades.
Si alguien ha aprobado y ha tenido una nota en una actividad, esa nota se guarda. Y se reabren también las pruebas, tanto controles como los buzones de entrega, como tipo cuestionario. Tenéis esa posibilidad durante el mes de agosto para realizarlas. ¿Cómo será el examen presencial? Bueno, ya sabéis que en esta facultad, en nuestra facultad y en nuestro grado, pues hay un examen que consta de dos partes, una prueba objetiva y una prueba teórico-práctica. La prueba objetiva tiene 20 preguntas, 3 opciones de respuesta, solo una es verdadera, hay una penalización de los errores y aquellas preguntas que no se contestan no penalizan o restan. Además, hay una prueba teórico-práctica que consiste en elegir y contestar 2 de las opciones, de las 3 opciones que se plantean. Si contestáis las 3, una de ellas no se va a calificar, ya lo sabéis. A modo de resumen, el tipo de evaluación del 100% de la nota final, el 10% proviene de las actividades de aprendizaje que, como decía, aunque no son obligatorias, es aconsejable su realización, 10% de los controles, 20% de las actividades de evaluación continua, 60% del examen final presencial. Me gustaría poder, ahora, aquellas dudas, preguntas que puedan surgir sobre los contenidos de la asignatura, la dinámica, la tutorización. José Esteban, me gustaría que si tienes alguna pregunta, cuestión, comentario, pues lo pudieras formular a través del chat, del micrófono. ¿Tienes alguna pregunta, comentario que realizar? Que yo pueda, pues sobre todo daros la bienvenida, animaros. Creo que es una asignatura en la que podéis aprender habilidades muy importantes para un psicólogo, el cómo comunicarnos de forma eficaz, la persuasión, la escucha, toda la comunicación verbal, no verbal, elementos muy, muy importantes, ¿no?, para nuestra profesión. Y si a lo largo de estos días os surge alguna pregunta, duda, pues ya además de las tutorías en el horario fijado, estoy encantada de poder atender aquellas preguntas, cuestiones por email, foros, o si en ese horario de tutorías no podéis hablar por teléfono porque coincide con vuestro horario profesional, pues me podéis indicar un horario en el que podemos hablar. Y también si alguien, pues por teléfono le resulta difícil o está fuera de España y prefiere por videoconferencia, pues también a veces hay esa posibilidad a través de alguna herramienta tipo Skype, Hangout, de poder tener una comunicación si preferís realizarlo por alguna de estos nuevos canales de comunicación. Pues muchísimas gracias, Juan, por asistir a esta sesión de orientación, te lo agradezco y encantada de saludaros y pues a vuestra disposición para facilitaros el aprendizaje de la psicología de la comunicación. Un cordial saludo y hasta la siguiente sesión. Hasta luego.